El exdirector de la agencia tributaria, Ignacio Ruiz, le da un brutal repaso a Elisa Beni con el tema del cheque de los 200 euros que ha aprobado Pedro Sánchez para las familias más vulnerables. Y es que ya es sabido por todos que Elisa Beni siempre está de acuerdo con cualquier medida que apruebe este gobierno socialcomunista. Ignacio Ruiz la para en seco alegando que esos 200 euros son una auténtica vergüenza y un insulto para todos los españoles, ya que es una ayuda anual, lo que quiere decir que si la dividimos por los 12 meses que tiene un año, estaríamos hablando de una ayuda de 17 euros mensuales. Y si encima tenemos en cuenta que el gobierno ha recaudado más de 30.000 millones por encima de lo previsto debido a la inflación, no cabe duda que es una grandísima tomadura de pelo por parte de este gobierno. La vergüenza de los 200 euros. El último cheque ayuda, que fue para el tema del coste energético, que se dio en verano, finalmente, ¿cuánto le ha costado al gobierno? ¿Cuánto ha pagado el gobierno? 120 millones de euros. Eso también es escandaloso. En si se cumplieran las previsiones de los beneficiados que ha dicho Pedro Sánchez, en el que me he referido antes, solamente fue un 20% de los beneficiados de los previstos por el gobierno. Si aquí se repite la cifra, serán 150 o 160 millones de euros. Eso es toda la ayuda del gobierno para aliviar el coste de los alimentos. Hay que compararlo, es inevitable, con los 33.000 millones de sobrerecaudación tributaria que llevamos este año. 33.000 millones de sobrerecaudación tributaria contra 140, 160 millones en cada uno de estos los cheques. Es escandaloso. Parece ser que te parece escandaloso porque es poco o porque se implementa poco. No, ¿de acuerdo? O por decirlo más allá, ¿te parece escandaloso porque es poco y además crees que le sacan un rédito político de marketing? Déjame que te lo explique, puesto que me has preguntado. Es escandaloso porque es poco y lo he puesto en comparación con la sobrerecaudación tributaria que se lleva. En la crisis financiera a la que te has referido, la recaudación tributaria se desplomó. Esa es la gran diferencia. Se desplomó casi hasta el 50% de lo que se recaudaba antes. Aún así, no se hizo absolutamente nada por ayudar a la porque la recaudación tributaria se desplomó. Si no eres capaz de ver la diferencia, si no eres capaz de ver la diferencia entre que en aquella crisis los ingresos del Estado descendieron tremendamente. Sí que sí, pero y ahora están aumentando espectacularmente. Si no ves la diferencia, chica. Con respecto a lo que dices, en el fondo, como no soy del todo tonta, yo sé que yo sé que lo que trasluce es poco, pero tiene rédito de marketing político, porque parece que hacen algo. Eso es lo que estáis diciendo.